Bienvenidos a la continuación de esta serie de tutoriales. En este video vamos a programar la funcionalidad para guardar productos. Lo primero que vamos a hacer es regresar a Visual Studio y aquí abajo de la función de buscar vamos a agregar una nueva función, la cual nos va a permitir mostrar los avisos si el proceso se ha ejecutado correctamente o no. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la función se llamará aviso y será igual a una function. Ponemos la palabra function y damos doble tap. Borramos el nombre de la función y aquí adentro vamos a poner lo siguiente. Vamos a obtener una variable que se va a llamar resultado, y esto va a ser igual a angular.fromJSON, ya que aquí vamos a obtener una respuesta del servidor cuando ejecutemos en nuestro controlador de eh, producto el proceso de guardar, modificar o eliminar. Para esos procesos nos va a servir. Entonces, continuando con esto, vamos a escribir aquí en los paréntesis dos variables. Vamos a recibir un texto del mensaje que querramos mostrar en el aviso y otra variable que será la respuesta del servidor. Ponemos la variable response y aquí pondremos dentro response.data. Aquí abajo mandaremos a llamar una función llamada validar response. Esa función la tenemos dentro de scripts en los custom tools que se les compartieron. Aquí tenemos esta función llamada validar response, que sirve para validar una respuesta del servidor y nos va a mostrar un mensaje de éxito en caso el resultado del servidor nos arroje un 1, es decir que el proceso se ejecutó correctamente. Y aquí vamos a poder ejecutar una función para limpiar controles o hacer otra acción luego de que se ejecute esta alerta. Vamos a mandar a llamar esa función llamada validar response, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y aquí adentro esta función recibe un objeto. Ponemos llaves y aquí dentro vamos a poner tres valores. Primero el texto, que le vamos a pasar el texto que recibe esta función como parámetro, texto, coma, luego le vamos a pasar el resultado, dos puntos, y vamos a pasarle la variable resultado que declaramos arriba, resultado, coma, y luego le vamos a pasar una function. Ponemos la palabra fun nada más y aquí esto va a ser dos puntos y obtendrá un valor de una function. Creamos una function y aquí adentro simplemente vamos a ejecutar al nomás se termine y si se obtiene un valor de éxito, se va a ejecutar las funciones del scope.limpiar, abrimos y cerramos paréntesis, y scope.buscar. Esas dos funciones para que se actualice automáticamente los datos en caso de que hayamos guardado, editado o eliminado un registro. Y con esto tendríamos lista esta función. Lo siguiente, abajo de esta función, vamos a minimizar un poco esto. Aquí abajo de esta función de aviso vamos a crear otra función que vamos a agregarla dentro del scope y se va a llamar guardar. Esto va a ser igual a una function y dentro de esta function vamos a hacer una validación. Vamos a validar que si el usuario no ha ingresado todos los datos, no se ejecute el proceso de guardar. Entonces, para ello vamos a ocupar el nombre de nuestro formulario. En este caso el nombre de nuestro formulario es form producto. Entonces vamos a poner ese nombre. Vamos a poner un if, damos doble tap y tenemos nuestro if. Y vamos a poner la siguiente validación: scope.formProducto.valid. Ponemos símbolo de dólar valid. Si el formulario es válido, entonces adentro vamos a ejecutar el proceso. ¿Qué proceso vamos a ejecutar primero? Vamos a obtener los valores que el usuario ponga dentro de este formulario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear un objeto. Vamos a poner obtener datos del formulario y los vamos a guardar dentro de un objeto que se va a llamar var datos.
Vamos a ponerlo igual, abrimos y cerramos llaves, punto y coma, y aquí adentro vamos a declarar las siguientes propiedades. Vamos a crear un objeto con las mismas propiedades de nuestro objeto o clase producto. Todas estas propiedades hasta stock. Vamos a declararlo, vamos a poner ID y el valor lo vamos a obtener del scope punto del modelo ID. Ponemos coma, luego nombre, bueno, ID categoría, dos puntos, y lo vamos a obtener del scope punto ID categoría, coma, luego el nombre, y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los datos de nuestro scope. Siguiente es precio, punto, y lo vamos a obtener del scope punto precio, coma, luego viene el stock, la palabra stock, dos puntos, y vamos a obtenerla de nuestro scope punto stock, y ponemos coma. Y con esto ya obtendríamos los datos de nuestro formulario. Es importante que verifiquemos que estos nombres estén igual aquí en nuestro formulario en la directiva ngModel de cada input. Una vez tenemos esto, vamos a crear una validación para definir según el valor del ID cómo está el proceso. Entonces, para definir si vamos a guardar un nuevo registro o vamos a actualizar un registro existente. Entonces, vamos a crear un if, ponemos if, y aquí vamos a definir lo siguiente. Si datos, vamos a navegar dentro de la propiedad datos, adentro de la propiedad ID es igual a 0. Entonces quiere decir que aquí, si ID es igual a 0, se debe guardar un nuevo registro. Y directamente abajo de este if, donde cierra, vamos a colocar un else. Vamos a abrir llaves y vamos a poner las llaves y vamos a dar enter. Y aquí vamos a poner también un comentario. Si no es igual a 0 significa que es mayor que 0. Entonces vamos a poner un comentario si ID es mayor que 0, se debe actualizar el registro cargado. Entonces ya tenemos esta estructura y lo primero que vamos a programar aquí adentro es una función. Entonces vamos a enviar una request a nuestro controlador de producto. Para mandar a llamar la acción de guardar. Vamos a programar una variable que se va a llamar request y va a ser igual a llaves. Este es un objeto. Vamos a definir primero que el request será de tipo, el método será de tipo post, ponemos coma, luego la URL será igual a, abrimos comillas dobles y pondremos arroba con código Razor. Vamos a poner la url.action, y aquí pondremos la acción que se llama guardar, que está en nuestro controlador producto. Y una vez que tenemos esto, solo vamos a poner coma y vamos a pasarle la data a nuestro request y le vamos a pasar el objeto llamado datos. Ponemos datos y ya tenemos lista nuestra request. Ahora vamos a mandarle a ejecutar dentro de una petición HTTP a nuestro servidor. Vamos a ejecutarla y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner HTTP, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro pasamos la request. Ponemos punto y abrimos y cerramos paréntesis llamando la función demo. Esto es cuando se obtiene el resultado. Y aquí vamos a definir dos funciones. Vamos a poner function, le damos doble tap y esta es la primera función hasta esta llave. Aquí vamos a poner coma y vamos a crear una segunda function. Sí, vamos a borrar aquí, solo para observar, nos debe quedar de esta forma. Function. Damos doble tap, borramos
y nos va a quedar de esta forma. Primero tiene una función y luego tiene otra función. La primera función es cuando se obtiene un resultado correcto del servidor. No hay error en el servidor. Y la segunda función va a ocurrir cuando hay un error en el servidor. ¿Por qué va a ocurrir que haya o no haya un error? Ejemplo, si al ejecutar el método guardar hay un error en el servidor, entonces no va a entrar aquí la respuesta, sino que nos va a enviar la respuesta aquí con el mensaje de error. Entonces, vamos a dividirlo de esa manera y aquí arriba vamos a poner como parámetro dentro de la primera función un response y ambos procesos devuelven un response. Esto, por así decirlo, es cuando se ejecuta correctamente la solicitud en el servidor y esto es cuando devuelve el servidor un error. Entonces, vamos a ver y aquí vamos a mandar a llamar en el scope nuestra función llamada aviso. Ponemos nuestra función llamada aviso, abrimos y cerramos paréntesis y lo primero que nos pide la función aviso es un texto. Vamos a pasarle entre comillas dobles un aviso que va a ser registro guardado exitosamente. Ponemos coma y le debemos pasar el response como segundo parámetro. Response. Aquí dentro de la función que hay un error en el servidor, vamos a agregar una función que está dentro de el archivo JavaScript que se llama catch.js. Este nos va a capturar el error y nos lo va a mostrar en pantalla. Vamos a poner la función catch.js y aquí simplemente ponemos punto y coma y le vamos a poner el response. Una vez tenemos listo esto, vamos a programar en el caso de que estemos editando el registro. Vamos a guardarlo acá. Voy a minimizar este objeto y también este if y voy a trabajar ahora solamente en el else. Lo voy a poner así para que puedan ver el código donde inicia y donde termina. Y aquí dentro del else vamos a programar lo siguiente. Vamos a crear también un request. Vamos a poner var request. Y este request será igual a un objeto. Abrimos y cerramos llaves. Y el método que vamos a ocupar será de tipo post, coma, y luego pondremos la URL. En este caso mandaremos a llamar entre comillas mediante código Razor una URL mediante una acción. Primero ponemos el nombre de lo que viene siendo nuestra función. Queremos mandar a llamar la acción de modificar. Ponemos entre comillas modificar, coma, y el nombre del controlador en el que está esta función, que es producto. Ponemos producto y ponemos coma y luego le vamos a pasar en la propiedad data nuestro objeto definido arriba como datos. Ponemos coma. Luego de esta variable debemos ejecutarla mediante una petición HTTP. Vamos a definir HTTP, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos la palabra request. Mandamos a llamar nuestra función dem. Verificamos que siempre después del paréntesis pongamos punto dem, abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un function, damos doble tap y aquí vamos a agregar el comentario. No hay error en el servidor. Y luego de esta función, donde termina, antes vamos a poner el parámetro response. Y luego de esta función vamos a agregar una coma y vamos a agregar otra función cuando hay error. Vamos a poner hay error en el servidor. Y igual esta función recibe un parámetro de tipo response.
donde obtenemos la respuesta. Aquí adentro vamos a mandar a llamar nuestra función scope, viene siendo nuestra función scope.aviso, y aquí adentro vamos a mandar a llamar lo que viene siendo el mensaje. Vamos a mandar primero el texto, que vendría a ser el mensaje, y pondremos el texto registro actualizado exitosamente. Ponemos coma y ponemos response. Ponemos punto y coma, y aquí abajo mandaremos a llamar en el scope punto la función resetForm. Abrimos y cerramos paréntesis y eso sería todo. Una vez tenemos listo esto, aquí abajo cuando hay error en el servidor vamos a utilizar el catch JS. Abrimos y cerramos y paréntesis y le pasamos nuestro response. Ahora solo queda ligar esta función guardar al botón de guardar aquí arriba. En la opción de guardar vamos a poner la directiva en gclick y vamos a mandar a llamar la función guardar. Abrimos y cerramos paréntesis y en teoría debería funcionar ya el proceso de guardar. Vamos a guardar, vamos a iniciar la aplicación en modo sin depurar. Y una vez que ya nos haya cargado, vamos a probar la opción de nuevo. Verifiquemos, solo tenemos 6 registros, le vamos a dar en nuevo, vamos a registrar en la categoría de celulares y televisores, vamos a registrar un Samsung A30S, tendrá un precio de 150 y en stock tendremos 10. Le damos clic en guardar y nos menciona que el registro se ha guardado exitosamente. Si nos fijamos, podemos seguir guardando más productos. Le damos cancelar y ahora tenemos en nuestra tabla automáticamente el producto de Samsung A30S. Y de esta manera ya podemos guardar registros en nuestra base de datos desde nuestro formulario.